Dios les bendiga allá en casita, sean todos, quiero darle gracias a Dios por este tiempo que usted ha apartado para vernos y espero en el Señor que yo sea de bendición con esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y pueda llegar al corazón de usted y esta palabra pueda ser de edificación y que usted cobre ánimo, usted cobre fuerzas en estos tiempos de dificultad que estamos pasando, que esta palabra cobre fuerza, vida en usted. Y voy a invitarlo que vaya así al Salmo 33, en el versículo 16. Si usted me está siguiendo ahí con su Biblia, puede buscarlo, el Salmo 33, versículo 16. Y vamos a leerlo hasta el 22. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios. El rey no se salva por la multitud de ejércitos, ni escapa el valiente por las muchas fuerzas. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza, a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestras almas espera a Jehová. Nuestra ayuda es nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Y sea su misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Palabra del Señor. Hermosa palabra, ¿verdad? Que hemos leído en esta preciosa noche. Quisiera llegar al corazón de ustedes, ya hicimos una oración aquí, y quisiera comenzar con ustedes ahí donde están, que si puedan abrir su escritura en Segunda de Crónicas. Vamos a mirar un rey, hermano, que confió en ese Dios maravilloso. Vea qué hermoso salmo. El rey no se salva por la multitud del ejército. O sea, el rey no puede obtener la victoria por el número o la cantidad de ejércitos que tenga, sino a quién se apoya, en quién confía ese Dios, en quien confiamos es el que nos da la victoria, no en la multitud de gente que uno pueda obtener. Y quiero llevarlo con usted para que me acompañe en Segunda de Crónicas, un capítulo muy maravilloso que se encuentra ya en Segunda de Crónicas, capítulo 14. Oje su Biblia, por favor. Si gusta acompañarme. Hay un rey aquí. Para comenzar hablando del rey, de este hombre llamado Asa. Este hombre llamado Asa es un rey que viene siendo como el nieto o bisnieto del rey David. Hijo, creo, de Salomón. O nieto de Salomón. Entonces, cuando Salomón murió, Salomón es hijo del rey David. Cuando Salomón ha muerto, la Biblia dice que su reinado se partió. 12 tribus se fueron hacia el norte y 2 tribus quedaron hacia el sur. Esas dos tribus que quedaron hacia el sur es Judá y Benjamín. Cuando el rey Salomón murió, un hijo llamado Roboam quedó en su lugar. Y dice que llegaron los ancianos de Israel y le dijeron: tu padre nos había agraviado la carga, nos puso una carga muy pesada y te queremos pedir que nos alivies la carga. Si tú nos alivias la carga, nosotros te vamos a servir. Pero Roboam fue y pidió consejo a los ancianos y los ancianos le dicen: sí, si tú le alivias la carga a este pueblo te va a ser fiel, este pueblo te va a servir con fidelidad. Y luego dice a los jóvenes que eran de su época, de su edad, que habían estudiado, habían crecido con él, y le dice: no, tú diles que si sus padres los azotó con vara, tú los vas a azotar con escorpiones, que tu brazo es más fuerte que el brazo de tu padre. Entonces los ancianos se fueron tristes del consejo, de la noticia que Roboam les dio, y dice que quiénes somos nosotros para serles fieles a David. Entonces ellos convocaron a un hombre que se llamó Jeroboam, para que él fuera su rey, y ahí fue que se dividió el reinado. Judá quedó con Benjamín y las otras 10 tribus en el norte con un hombre llamado Roboam. Y dice la Biblia que todo el tiempo que ellos tuvieron conocimiento, hubo guerra entre Judá y Benjamín. Entonces hay una guerra civil que está pasando, pero dice que los de Judá y de Benjamín, y más adelante lo vamos a estar mirando,
dice que convocaron al Señor. Imagínense 2 tribus, podemos decir 2 ciudades contra 10 ciudades, es imposible de ganar. Es como que se puedan unir 2 países contra 10 países, o sea, una guerra imposible de ganar. Pero Judá siempre se apoyó en Dios y dice que Dios les dio la victoria. En esa ocasión dice que llegaron unos por el frente y otros por detrás, pero dice que el rey que estaba en ese tiempo convocó a Dios y convocaron a Dios y Dios les dio la victoria. Y aquí tenemos a este rey llamado Asa. Asa dice en la Biblia aquí en Segunda de Crónicas, lo vamos a leer, capítulo 14, ahí no sé si ya lo tiene usted. Amén. Crónicas 14, en el versículo 9, Segunda de Crónicas, en el versículo 9 dice así la escritura: y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres, 300 carros, y vino hasta Meresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Jezafá, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en su nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios. No perezcamos contra ti el hombre. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y su ejército, y les tomaron muy grande botín. Estamos hablando del rey Asa, un ejército de pocos hombres, o digamos 2 ciudades, como el rey Asa era el rey de Judá, del rey del sur, de 2 tribus. Su papá, que era el rey de Asa, era el rey Abías. Fíjense, el rey Abías era el padre del rey Asa. Quiero explicarle esto a usted para que lo podamos entender mejor. El rey Abías, que era padre de Asa, y Abías era hijo de Roboán, y Roboán era hijo de Salomón, y Salomón era hijo de David. Así de que estamos cerquita de los reyes que usted ha conocido. Pero vea, cuando este hombre, en la historia que les comencé contando, porque es el papá de Asa, y quiero que lleven una historia para que vea cómo Dios libra a su pueblo siempre. Vea, dice en el capítulo 13 de Segunda de Crónicas, en el versículo 16, capítulo 13, 16. Dice: y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías, el rey de Judá, y el rey del norte tienen una guerra civil. Hay una guerra civil. Cuando digo una guerra civil, es como que digamos que California y Utah, nosotros estamos transmitiendo aquí de los Estados Unidos, y aquí creo que hay 50 estados o 52. Y digamos que 2 estados, digamos California o Arizona, quieran pelear contra 10 estados. Es algo imposible de ganar. Eso es una guerra civil, que 2 estados aquí se quieran rebelar contra el país. Y entonces aquí está pasando una guerra civil que está dentro. Y dice: y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios lo entregó en su mano. El 17. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel, los del norte, 500,000 hombres escogidos. Y así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo. Y los hijos de Judá prevalecieron. ¿Por qué prevalecieron? Se mantuvieron firmes porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías, que era el rey, a Jeroboam, que era el rey de los norte, y lo tomó algunas ciudades de Betel con sus aldeas Ahí lo vamos a tomar. Entonces, cuando este rey muere,
que es Abdías, toma el siguiente paso, el siguiente reinado, este rey que se llama Asa, que acabamos de leer aquí. Asa está empezando su reinado. Ellos, podemos decirlo, comienza. Cuando algo comienza, ellos están debilitados porque su reino se quebró en dos partes. Ellos tienen debilidad. Cuando hay debilidad en el hombre, no tiene a veces otra opción en quien confiar. Entonces viene Asa y no tiene otra ayuda más que el Dios de Israel, más que su Dios. Y ellos convocan a Dios y dice que Dios les dio la victoria con los etíopes. Los etíopes vienen con una multitud, dice que eran más de 1 millón de hombres, con hombres poderosos, con carros listos para la batalla, caballos, ejército en caballo. Le temían a los caballos porque los tenían como para la guerra. Ellos tenían miedo a un ejército que viniera en una caballería. Entonces Asa no tiene otra opción que convocar a Dios, y dice que Dios los deshizo. Dios peleó por el rey Asa. Pero este rey Asa termina un final trágico, y yo me he identificado muchas veces con este hombre, o sea, el pueblo del Señor. Porque mientras Asa comienza su reinado bien y comienza apoyándose en Dios, y dice que Dios le dio riqueza, le dio fama, le dio poder y le dio grandeza. Y cuando él está grande, que él se ha engrandecido, vamos a mirar algunas historias muy trágicas donde él se apoya trágicamente. Mire, vamos a ir allí, ojee su Biblia en el capítulo 6, más adelante. Estamos en Segunda de Crónicas, vamos a ir hoy a 16, versículo 12. Vamos a comenzarlo leyendo del versículo 1. Segunda de Crónicas 16:1. Como sé que ustedes tienen tiempo allá, y yo sé que ustedes nos van a tener paciencia, y la palabra del Señor es bueno leerla, porque esa trae mucha información, y la información que trae nos da vida, porque la palabra del Señor es vida. Así que si no la quiere leer, nomás me puede seguir. Dice así en el versículo 1: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y lo fortificó en Ramá. Y para no dejar entrar ninguno al rey Asa, el rey de Judá, entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Asiria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te envío plata, oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consistió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel, y conquistaron Ijon, Dan, Ebel, Maín y las ciudades de aprisionamiento y de Nectalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar Ramá y abandonó su obra, o sea, lo que había empezado a reunir para cercar, digamos, al rey Asa. En el versículo 7, en aquel tiempo vino un vidente, Ananías, al rey Asa de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Asiria ha escapado de tu mano. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Quiero explicar un poquito aquí. El rey Asa, cuando comienza su reinado, comienza
apoyándose en el Dios de Israel, en el Dios de sus padres, en el Dios que los había librado de guerras civiles, que le había dado grandes victorias. Cuando él comienza su reinado, dice que vienen los etíopes y los libios a hacerle guerra. Entonces viene el rey Asa y se apoya en Dios, pide refuerzo a Dios, le pide auxilio a Dios, y dice que Dios viene al encuentro y le da la victoria y deshace a los etíopes y a los libios como las arenas. Así los esparció y los destruyó y les agarró grande botín, les quitó ciudades. Entonces, ¿por qué? Porque se apoyó en el Dios de Israel, en el Dios de ellos. Cuando decimos Dios de Israel es que cuando Jacob, ellos son descendientes de Jacob. Cuando ellos son descendientes de Jacob, acuérdense cuando Dios le da un nombre y le da el nombre de Jacob a Israel. Le dijo, ya no te llamarás Jacob, te vas a llamar Israel. Entonces todos los descendientes de Jacob se llaman Israel. Entonces, ¿por qué decimos Israel? Porque Judá y Benjamín son partes de Israel, porque son hijos de Jacob. Aunque el reino se ha dividido, ellos siguen siendo parte de Israel. ¿Qué pasa con Israel? Desapareció en mucho tiempo. Se cree que los asirios invadieron a Israel y se los llevaron cautivo y nunca más se volvieron a mencionar esas 10 tribus. Así de que la tribu que tenemos ahora es Judá y Benjamín. ¿Por qué se les llama a ellos Israel hoy? Porque vienen descendientes de Jacob, que a él fue el que se le cambió el nombre por Israel. Pero en realidad los que están ahorita son Judá y Benjamín en esa tierra de Israel. Entonces eso quería aclararlo para que no haya un poquito de confusión aquí. Entonces este hombre, rey Asa, viene ahora y le pide ayuda. Vea, esos de Israel, que son 10 tribus, vienen a invadir a Asa. Y Asa solamente tiene 2 tribus. Entonces viene y ellos están, hermanos, preocupados. Entonces viene alrededor y lo que hace el rey Asa dice que mandó a decir a los asirios que le vinieran al encuentro a ayudarles. Que ellos, los asirios, tenían una alianza con el rey de Israel. Tenían alianza. Cuando el rey de Israel viene a invadir a Judá para destruirlo, los tienen rodeados. Y cuando los tienen rodeados la ciudad, los de Israel, son bastantes, vienen como él puede. Asa dice que agarra el dinero o el oro y la plata del templo de Dios y la manda para el rey de Asiria. Y le da un aviso, le dice, quiebra la alianza que tienes con Israel y haz alianza conmigo. Ahí te estoy mandando oro, te estoy mandando plata para que deshagas la alianza que tienes con los de Israel. Entonces viene el rey de Asiria, aprovechando que ellos no están en la ciudad, se va e invade lugares más fortificados de Israel y hace una invasión y les comienza a conquistar donde tienen, digamos, su plata, su oro, sus mejores ciudades. Y cuando el rey de Israel se da cuenta, deja de atacar aquí por irse a atacar a los asirios. Entonces él hace paz con los de Asirio. Y viene un profeta aquí y le dice a Asa, le trae una mala noticia. Le dice, ¿por qué antes te apoyaste? Cuando venían los etíopes, no era un ejército de 1 millón de hombres poderosísimos con carros de a caballo y tú te apoyaste en mí, yo te di la victoria. Pero ahora que es con tu misma gente, tu misma familia, vienes y ahora, en vez de pelear con ellos y apoyarte conmigo, vas y pides alianza con los asirios. Ahora yo te iba a entregar en tus manos aún al rey de Asiria, pero ahora has perdido aún el botín, o ese ejército, o esa nación también. Yo te la iba a entregar en tu mano. Yo te iba a entregar también a los de Israel. Pero por cuanto te apoyaste en los asirios, ellos han escapado de tu mano. A Dios le desagradó lo que él hizo. Y vea, hay una trágica historia aquí, pero en el versículo 15, del capítulo 15 de Segunda de Crónicas, cuando él tiene la victoria con los etíopes, hay un profeta que le dice al rey Asa, miren lo que dice. Él ha obtenido una victoria grande con los etíopes. Quiero darle una información aquí muy importante. En el capítulo 15, versículo 1, dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá, y Benjamín, Jehová estará con vosotros
si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Vea lo que le está diciendo Dios por medio de un profeta al rey Asa. Si tú lo buscas, lo encuentras. Pero si lo dejas, él se va de tu lado. Ya no va a ser tu apoyo, ya no va a ser tu respaldo. Y esta información es para usted y es para mí también. Esta noticia la habló Dios, porque Dios es el mismo, de ayer, de hoy y seguirá siendo siempre. Su pensamiento no ha cambiado, su manera de juzgar al mundo sigue siendo igual. Y esa fue la noticia que le dejó. Entonces, como aquí, en esta información que leímos, cuando él pide ayuda o pide refuerzo al rey de Asiria, prácticamente abandonó a Dios. Él dejó a Dios. Cuando él dejó a Dios, se apoyó en el hombre y no en el Dios que le había dado victoria. ¿No les ha pasado a ustedes esta historia algo conocido? Porque a veces Dios nos ha bendecido, nos ha proveído, nos ha sanado, y hermanos, y después buscamos otros medios. Nos apoyamos en el esposo, nos apoyamos en la esposa, en el hijo, en el vecino o a cualquier persona más. Y hermanos, y nuestro último recurso siempre es Dios. Porque debería de ser Dios nuestro primer recurso, nuestro primer auxilio, nuestro primer, donde debemos de invocar primero, debe de ser a nuestro Dios. Así es que este fue el problema que tuvo el rey Asa, porque comenzó a apoyarse en otros hombres o en otros reyes antes que al Dios de Israel, cuando Dios ya le había dado una grandes victoria. Fíjese, hay una trágica historia aquí en el capítulo 16, en el versículo 11. ¿Les gusta? O vamos a leer el versículo 12. Dice en el versículo 12: en el año 39 de su reinado, Asa, ¿qué dice? Enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad, ¿qué hizo? No buscó a Jehová, sino a los médicos. Vea, usted me va a decir, qué malo tiene buscar a los médicos. Qué malo, no tiene nada de malo buscar a los médicos. Nada de malo. Lo que pasa es que en el tiempo que estamos hablando aquí, los médicos no tenían el conocimiento, ni la sabiduría, ni el avance que hoy tenemos. Ahora es medicina, ¿verdad? Máquinas, y rápido pueden investigar la enfermedad. Pero en ese tiempo se basaban mucho, yo no sé ustedes, pero yo me recuerdo a mi abuela, que cuando a veces uno de mis hermanos les daba calentura, o mis hermanitas pequeñas, lo que hacía, yo me recuerdo que mi abuela les pasaba un huevo. Le pasaba un huevo sobre la cabeza, y luego ese huevo lo echaba en un vaso y lo ponía debajo de la hamaca o de donde estaba el niño. Y luego sacaba de unos botes, sacaba ahí, tenía ruda y yo no sé qué más tenía, con alcohol. Y eso le pasaba ahí alrededor al niño. Porque eran tradiciones que venían desde antigüedad. Entonces, en este tiempo que estamos hablando aquí, era prácticamente, los médicos practicaban prácticamente la brujería. Porque no había medicina, no teníamos la ciencia avanzada como está ahora. Porque por eso usted lo ve mal. No, porque en ese tiempo prácticamente los médicos eran como brujos. Si aún en mi abuela, que no estamos hablando de mucho tiempo atrás, esos ritos, todas son supersticiones que la gente ha agarrado, y aún hay gente en nuestras aldeas, allá en nuestros pueblos, que lo siguen practicando. Entonces prácticamente aquí el rey Asa visitó a los brujos para que le hicieran limpia y cuanta cosa allí. Entonces, ¿por qué? Porque se apoyó en el hombre. Y qué trágica historia. Porque él comienza bien, apoyándose en Dios. Cuando empezó bien con los etíopes de 1 millón de ejércitos, Dios le da la victoria. Cuando ahora viene Israel, su mismo, que se ha dividido su reinado, con 10 tribus a atacarlo, y lo han rodeado, manda el oro y la plata para el rey de Asiria. Le manda el oro de Dios, de la casa de Dios. El oro y la plata que estaba en el templo de Dios, la ha mandado para que le diga al rey de Asiria: ven y apóyanos.
¿Dónde se está apoyando? En el hombre. Y Dios lo desagradó. Los etíopes no eran un número más grande. 1 millón, con gente de a caballo, con carros. Yo te la libré, yo te salvé. Y te apoyaste en mí, yo te di la victoria. Oh, ahora viene Israel y le pides ayuda al rey de Asiria. Ahora me gustaría que usted se identifique. ¿Cuántas veces de nosotros estamos contentos porque hay trabajo? Porque tenemos para la renta. Pero nos cuesta apoyarnos en Dios cuando no tenemos trabajo y no tenemos dinero. Y el último recurso es al final siempre Dios. Cuando deberíamos de poner siempre en primer lugar, acudir primero a Dios. Y aún en el final dice que él enferma, siempre dejó a Dios a un lado y acudió a los médicos, que prácticamente serían más brujos que médicos. Y dice que a Dios lo desagradó y lo dejó morirse. Esa es una trágica historia. Y usted me va a decir, nosotros que tenemos que ver aquí, yo le voy a decir mucho y le voy a decir por qué. Allí en Segunda de Crónica, no sé si ya lo tiene. Vamos a ir más abajo. Segunda de Crónicas 15, más para atrás, ojee su Biblia. Amén. Esta información ya se las di, pero quiero decirle, porque usted dice en quién nos vamos a apoyar hoy. Mire, le voy a decir por qué. Allí en Primera de Pedro, vamos a ir al Nuevo Testamento. Yo sé que esta información es para usted conocida, pero no sabemos si para nuestros hermanos allá que nos están mirando en casa. Primera de Pedro 2:9, y dice: mas vosotros, usted y yo que está ahí en casita, sois linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En 2 de Timoteo, hay un libro muy precioso ahí, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 dice: tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Vea, le está diciendo Pablo a un joven Timoteo: tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A nosotros, hermanos, a nosotros nos reclutaron. Ahora somos pueblo de Dios. Entramos a un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, ahora usted y yo tuvimos entrada. En el primer pacto no tuvimos entrada. Pero el mismo Dios que aceptó a otro pueblo y entraron por ese primer pacto, es ese mismo Dios. Piensa de la misma manera, actúa de la misma manera, juzga de la misma forma. Entonces podemos usar estas ilustraciones que tenemos aquí, o estas historias verdaderas, para que sean de edificación a nuestra vida y los podamos nosotros identificar con ellos. Ahora si nosotros entramos a un nuevo pacto y ahora somos el pueblo de Dios, cuando antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia, entonces ahora somos ese pueblo que estamos hablando de rey Asa. No sé si me estoy dando a entender. Pasamos a ser, y en el Nuevo Testamento dice Pablo, nadie que se mete al ejército de Dios se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces Dios nos compara a nosotros como soldados del pueblo de Dios. Somos soldados, porque estamos peleando las batallas de Cristo. Nosotros peleamos las batallas de Cristo. Entonces quiero que vaya conmigo allí a Deuteronomio, el último libro de los primeros 5. Deuteronomio capítulo 20. Ahora que usted ya sabe que somos un soldado, que somos nosotros soldados del ejército de
Dios. Estamos claros, ¿verdad que sí? Deuteronomio capítulo 20, si usted lee la primera frase que dice ahí, leyes sobre ¿qué? Sobre la guerra. Ahora vamos a ver sobre la guerra, lo que Dios está hablando al ejército de Dios. Y es para usted también. Dice así, el capítulo 20, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ¿qué pasa? No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios estará contigo, amén, el cual te sacó de la tierra de Egipto. A usted y a mí nos sacaron del mundo. Y el Señor nos dijo, nos reclutó y nos hizo soldados de su ejército. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿y qué nos dijo? Y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros no somos huérfanos. Nosotros vamos detrás de nuestro capitán. ¿Han escuchado un canto? Porque nuestro capitán es Cristo y nosotros seguiremos sus pasos. ¿Cuántos creen que sí? Amén. Nuestro capitán es Cristo. Quien va peleando adelante es Él. Quien va enfrentando la batalla más fuerte es Él. Dice, y cuando acerques para combatir, se podrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. El 3. Y les dirá, oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis ni os azoréis, ni tampoco os deleitéis delante de ellos. Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, quien ha edificado casa nueva y no ha entrado, vaya y devuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Y quien plantó viña y no ha disfrutado de ella, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Y quien se haya desposado con una mujer, como si alguien se casó, y no la ha tomado, váyase, devuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Santo. El 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime, vaya y vuélvase a su casa, no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo? Vean. Miren lo que está diciendo Dios aquí. Si alguno ha hecho una casa bonita y todavía no la ha estrenado, no ha vivido en ella, devuélvase para atrás. Si alguno plantó una viña y está pronto de recibir la cosecha, váyase también para atrás. No vaya a ser que alguien más se coma su fruto. Si alguien se casó y se ha estado guardando, se ha estado cuidando hasta casarse, porque el pueblo de Israel guardaba esos mandamientos. Tanto la mujer como el hombre no tenían relaciones íntimas hasta la boda. Y Dios le está diciendo, si algún varón viene aquí, se acaba de casar y no fue a la luna de miel, vuélvase. No vaya a ser que otro la disfrute antes que usted. ¿Por qué le está diciendo eso Dios? Porque Él quiere hombres que estén completamente entregados y dispuestos, y poniendo su mente y su corazón dispuestos a lo que van a ir a hacer. Y si hay hombres allí, dice, medrosos, en otras palabras, miedosos, en otras palabras, cobardes, que se vayan para atrás también. Pusilánime. Yo estaba investigando un poquito de esta palabra y que más o menos significa un hombre débil,
o doblez de ánimo. Un hombre débil y con doblez de ánimo. ¿Sabe qué es un hombre con doblez de ánimo? Que usted lo mira bien fervoroso. Sí, soy cristiano, aleluya, gloria a Dios, y aquí Cristo vive. Pero a la hora de los que hubo, a la hora de enfrentar la realidad, es cobarde. Se echan para atrás. A la hora de que, wow, le vamos a dar tique a los que se congreguen hoy y los metemos un año en la cárcel. No lo va a ver por su ausencia. Tienen miedo. Sí, ¿verdad? No somos cristianos. Y no se preocupe, porque también el pueblo de Israel pasó lo mismo. Cuando a Pedro lo agarraron los soldados, cuando tenían a Cristo, le dijeron, tú eres de ellos. No, yo no soy de ellos. Ni sé quién es ese hombre. Y lo negó 3 veces con negación de maldición. Tenía doblez de ánimo. Y así hay gente. Entonces Dios está diciendo las instrucciones de la guerra, cómo tienen que ser los hombres que van a ir a la guerra, que van a ir a pelear. Y para que usted tenga una idea, eso es otro ejemplo que quiero darle. Ahí en Jueces, vaya ahí conmigo, Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7, oje su Biblia para adelante. Amén. En el versículo 3. No, Jueces 7. Jueces capítulo 7, versículo 3 dice, ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo, ¿cuántos? 22,000. Y quedaron 10,000. Fíjense, el pueblo de Israel ha sido invadido por un pueblo numeroso. Dice la Biblia que eran los madianitas, los amonitas y por ahí ando, eran como 3, 4 reyes. Los madianitas, los de Moab, y no tengo en mente ahorita que otro pueblo los ha invadido. Ellos están escondidos, toda la gente está escondida porque los han invadido y les quitan el trigo, el dinero, todo es para ellos, son como esclavos. Pero Dios le levanta un libertador y llamado Gedeón, y le dice Gedeón, prepara un grupo porque van a ir a la guerra. Y se han preparado y hay un grupo de 32,000 soldados. Pero esos 32,000 le dijo Dios, ¿sabes qué? El grupo que llevas es mucho. Porque no vaya a ser que ellos digan, wow, fue por mí, el grupo de hombres que llevo, valientes y fuertes, es que gané yo la batalla. Entonces viene Dios y le dice, reúne al pueblo. Y esa tarde le dice Gedeón, y decirle, le dijo Dios a Gedeón, que el que tenga miedo, que se regrese. Y para que no vean quién ni cómo, diles que fue en la tarde, que en la mañana ya no estén. Y preparen su casita en la noche, de escondido agarren su maletita y que se vayan. Y dice que en la mañana que amaneció, se habían ido 22,000 soldados que tenían miedo. Y todavía le dice Dios, no, es mucho todavía, 10,000 hombres es mucho, contra 3, 4 países. Le dijo, yo quiero que los lleves a las aguas y los pruebes, y ahí el hombre que tome el agua como un perro, póngalo aparte, pero el que se arrodille y agarre el agua con sus manos y se la lleve a su boca, así pónmelo aparte. Y dice la Biblia que los que se arrodillaron y agarraron el agua aquí, estuvieron pendientes de si venía el enemigo, solo fueron 300. Y con esos 300 hombres, Dios les dio la victoria. ¿Qué quiero llevarlo con esto a ustedes? En el primer salmo que leímos, dice que el rey no se salva por la multitud del ejército o de valientes que tenga, o la enumeración de caballos que tipifica fuerza o poderío.
Así de que el rey no se salva por la cantidad de hombres. Lo estamos viendo aquí, los he llevado, estudiamos el rey Asa, estamos mirando a Gedeón como un juez que Dios le levantó, un libertador, y le miré las leyes de la guerra, como Dios les manda. Que el que esté pendiente de su viña no me sirve. El que esté pendiente porque tiene una casa nueva no me sirve. El que esté pendiente porque sus niños están chiquitos y no quiero salir porque tengo miedo, tampoco me sirve. El que piensa que se acaba de casar porque tengo mi mujer joven, tampoco me sirve. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Tiene miedo. No tiene miedo, no tiene ni valor de salir a la cuadra. Dice Dios, no me sirve. A Gedeón le está. Son las leyes que Dios puso para Israel. Y aquí le dice Dios a Gedeón, el que tenga miedo, que se vaya a su casa, que se encierre, que esté allá con el coronavirus hasta que pase. Y respetamos eso. Y Dios le bendiga. Pero Dios dice aquí, no me sirve. Dios dice aquí, Gedeón. Y yo lo llevé, que somos un pueblo de Dios, especial tesoro. Cuando antes no habíamos alcanzado misericordia, y ahora hemos alcanzado misericordia. Cuando lo llevé a 2 de Timoteo, capítulo 2, donde le dice, ninguno que milita en el ejército de Dios se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros, o usted, somos soldados de Cristo. Amén. Y Dios no ha puesto en usted ni en mí un espíritu de cobarde, sino de poder, amor, dominio propio. El Señor Jesús dijo allá en una de sus mensajes que predicó en el capítulo 11, versículo 12, dijo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes los van a arrebatar. Allá en Apocalipsis dice la Biblia que los cobardes e incrédulos, abominables, hechiceros, idólatras, mentirosos, y hay una lista ahí. Pero vea cómo tienen los cobardes en número 1. No van a entrar los cobardes. Usted no sabe si Dios está permitiendo esto para ver quiénes son los cobardes. Usted no sabe si Dios está, como ya estamos en los días finales, en la recta final, y estamos siendo probados todos los días. Usted no sabe si Dios está viendo si usted es un cobarde o es uno de los valientes de Cristo. Fíjese, nosotros tenemos allí, hay una historia muy hermosa que dice la Biblia, los valientes de David. Yo quiero llevarlos a que los examinemos a ellos porque nos van a ayudar también a examinarnos. Yo quiero que usted se haga un examen hoy y que se identifique. ¿Será que, porque todo lo que estamos viendo es real? Yo no sé si creo que hace unos días miré y llevaban como 23,000 muertos. Yo creo que era un récord, creo que murieron en un día, no sé si 2,500 aproximadamente, en un día, solo en una ciudad aquí en Nueva York. Aquí donde estamos nosotros en California hay un montón de contagiados. Yo estoy yendo allá para Perry y paso a una ciudad que se llama Riverside. En un día en esa ciudad murieron 35 personas en un día. Está contagiadísima esa ciudad de Riverside, donde el diésel, la gasolina y todo lo que está ahí está barato, porque nadie quiere pasar a esa ciudad. O sea, ahí hay muerte de esa ciudad de Riverside. Entonces, ahora nosotros, wow, ni siquiera quiero pasar ahí yo, porque pues hay contagio, ahí hay muerte. O sea, todo lo que estamos viendo, hermanos, eso es verdad, es real todo eso. Y es normal que tenga miedo la gente. Pero usted y yo, ¿tienen miedo? Entonces quiero yo identificarnos aquí. 2 de Samuel, vaya conmigo. 2 de Samuel. Aleluya. Gloria al que vive. 2 de Samuel, capítulo 23. Vean, 2 de Samuel 23. Oje su Biblia allí. Versículo 8 al 23. Si usted vea la expresión que comienza diciendo, dice, los valientes de quién? De David, los valientes de David.
Lo vamos a leer todo para que podamos entenderlo hasta el versículo 23 si quieren. Dice así, como tenemos tiempo, ¿verdad? Estamos en cuarentena, mañana es domingo, pero vamos a leerlo. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8 dice, entonces los hombres, estos hombres de los valientes que tuvo David, y aquí comienzan los nombres, José, Basebet, el Tacamita, principal de los capitanes, este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de esto, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió al pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín, uno solo. El 11. Después de esto fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en el Lie, donde se había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces, solo uno, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, solo uno, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. El pueblo había huido, solo se quedó uno para defender el territorio de lentejas. Y dice la Biblia, Dios le dio una gran victoria. El 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Rafaín. Y David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron las 3 y lo trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. El 18. Abisaí, hermano de Joab, hijo de Serbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 y quienes mató, y ganó renombre contra los 3. Él era más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 30, a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de cabecel, este mató a 2 leones de Moab. El mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía él un egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y le arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaí, hijo de Joiada, y ganó renombre contra los 3 valientes, y fue renombrado entre los 30,
pero no igualó a los primeros, y los puso David como jefe de su guardia personal. Vea, estos hombres se llaman aquí los valientes de David. Usted ha escuchado a estos hombres. Hay un hombre que dice que mata a 800 filisteos con su mano, y dice que los mató y se cansó tanto que cuando quiso despegarse la espada no pudo porque la tenía pegada en su mano. Hay un hombre que todo el ejército de Jehová se ha huido y solo se quedó él solito para defender la ciudad o el terreno o el cultivo que estaba allí, y él solo dice que mató a todos los filisteos y Dios le dio una gran victoria. Estos hombres en tiempo de frío, uno de ellos mató a 2 leones en tiempo de nieve. Uno de ellos con un palo a un egipcio lo mató y le quitó la lanza. Y con la misma lanza lo mató. Y dice la Biblia que era un hombre de un ejército y era grande de estatura. Ahora nosotros, si lo igualamos a nuestra vida, ni siquiera en tiempo de lluvia queremos venir a la iglesia. Ellos dicen que en tiempo de nieve mataron 2 leones. Ahora quiero preguntarle a usted allí en casita, ¿cuál es su gigante? Usted, como los valientes de Cristo que somos, donde el Nuevo Testamento o libro de los Hechos se está abriendo todavía, no se ha cerrado, porque se está escribiendo ahí la historia suya. Cuando allá en la eternidad, que un tiempo nos va a sobrar, que se le abra el libro de los hechos de los cristianos de esta época, del siglo XXI, donde se esté leyendo, así como estamos leyendo hoy, de los valientes de David. ¿Y qué se dirá de usted? Vamos a pasar en el tiempo de los cristianos, en el año del mes 14, ¿verdad? En el mes 4, día 17 o 18, más o menos estamos por ahí, del 2020. A los cristianos en Long Beach les cayó el coronavirus y no quisieron salir de sus casas porque tenían miedo. ¿Se dirá eso de nosotros? Gloria a Dios. ¿Qué dirán de usted? ¿No quiso ir por el miedo al ticket? ¿No quiso ir por miedo al qué? Yo quiero que usted haga reflexión en esta noche. ¿Sabe que se está escribiendo? ¿Sabe que Dios está contemplando lo que usted y yo hacemos? Dios está mirando su entrada, su salida. Dios conoce su corazón. Dios conoce su pensamiento. Dios sabe qué usted está pensando. Aunque usted no exprese que tiene miedo, aunque usted no exprese que no quiere salir por X razón, Dios lo sabe. ¿Qué se dirá en la eternidad de usted y de mí? ¿Quedaremos marcados como estos hombres? Cuando saquen el libro de los libros, el récord de los cristianos, ¿qué se dirá de nosotros? ¿Qué hablarán de usted? Es más, ¿qué han de estar diciendo ellos ahorita? ¿Qué se estarán diciendo si Dios les pasara una película a estos valientes de David? Fíjese, usted me va a decir, ¿qué tenemos que ver con esos valientes? Mucho. Le voy a decir por qué. Porque yo sé que usted no mucho me quiere dar, pero vaya, le voy a explicar por qué tenemos mucho que ver con estos hombres. Vaya ahí en primera de Samuel 22. Primer libro de Samuel 22. Mira lo que dice. En el versículo 3. Cuando el rey David huía del rey Salomón, dice la Biblia que se juntaron este tipo de hombres. Mírenlo. Y se juntaron con él todos los afligidos. El capítulo 22 de Primera de Samuel, para que no piense que yo me lo saqué de la manga, como dicen unos ahí. Primera de Samuel 22, versículo 2. Y se juntaron con él todos los que afligidos. Todos los que estaban endeudados. Llevamos 2. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu.
y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Estos hombres que hablamos allá, los valientes de David, eran de estos tipos de gente. Los endeudados, los enlutados, los amargados de espíritu. ¿Cuántos de ustedes que me están viendo ahí y yo aquí, muchos de nosotros ni siquiera merecíamos estar respirando hoy? No merecíamos tener vida ya. Muchos de nosotros deberíamos de estar ya bajo 9 cuartas, muertos. Estoy hablando literalmente, porque es verdad. ¿A cuántos de nosotros nos sacó de la pudrición? Donde ya nos íbamos al otro lado. Y Dios nos dio una segunda oportunidad. O sea, éramos enlutados, teníamos amargura de espíritu, no éramos felices. Andábamos con amargura, andábamos tristes, no teníamos esperanza. Teníamos un vacío en el corazón, pero nuestro Dios le plació atraernos y salvarnos y poder ser los valientes de Cristo. Y ahora, hermanos, somos esos valientes de Cristo. ¿Nos podemos identificar con estos valientes, sí o no? Amén. Yo me identifico, yo no sé ustedes. Se juntaron con David, lo peor. ¿Qué le dijeron al Señor? ¿Por qué comes con los borrachos? ¿Por qué comes con la prostituta? ¿Por qué andas allí volviéndote con la chusma, dijéramos en este tiempo? Porque los sanos no tienen necesidad de un médico. Porque a esta gente le fue anunciado el evangelio. Y muchos de nosotros venimos al Señor porque no teníamos otra alternativa. No teníamos otra opción. El único recurso que teníamos era Dios. Y Él nos cambió nuestro destino. Nos cambió nuestra forma de vivir. Nos cambió nuestra forma de actuar, de caminar, de pensar. Nos quitó la droga, nos quitó todo lo que nos llevaba al infierno y a la perdición, que ahora si lo hubiéramos seguido practicando ya no estuviéramos vivos a esta época. Nos identificamos con estos hombres, claro que sí. Yo y usted me identifico con ellos. Entonces ahora usted y yo, Cristo miró con nosotros con lazos de amor y de misericordia y nos trajo a sus caminos. Ahora usted y yo somos los valientes de Cristo. ¿Por qué ahora vamos a tener miedo si ya no deberíamos de estar vivos? Sí, me identifico yo, mucho me identifico yo con ellos. Los enlutados, lo peor. Yo quiero terminar con esto ya. Con esta cita quiero terminar. En 2 de Corintios, vaya conmigo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Nosotros somos los valientes de David. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Fíjese, si nosotros somos los valientes de David, de Cristo, perdón, nosotros representamos al reino de Dios. Nosotros nos ha dejado como mayordomos, nos ha dejado como embajadores, como si Dios rogara por medio de nosotros a este mundo perdido. Pero si nosotros tenemos miedo, si nosotros no nos armamos de valor, no vamos a poder hacer la obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Entonces yo quiero dejarle algo a usted, porque mire, de lo que hemos visto a través de este tiempo que hemos estado estudiando, ellos tenían una razón para pelear. Ellos tenían una motivación para ir a la guerra. Recuérdese que los miedosos no iban. Los que tenían casa que acaban de construir tampoco. Los que
Los que tenían a su esposa que no la habían disfrutado tampoco iban. Los que habían sembrado una viña que ya casi la iban a recibir la cosecha tampoco iban. ¿Por qué? Porque yo a veces me puse a pensar, y yo no sé si usted está pensando lo mismo que yo. ¿Por qué habrá pedido Dios eso dentro de su ejército? Porque esa era la guía de los que iban a ser parte del ejército de Dios. Ve, ¿por qué? Yo me pregunté, ¿por qué Dios había demandado de esto de su ejército que iba a ser ahora el escuadrón? Recuérdese cuando el rey David fue, que habían enfrentado a un Goliat. El rey David dice algo. ¿Por qué este incircunciso está desafiando a los escuadrones de Israel? ¿Por qué ese incircunciso desafía a los escuadrones de Israel? Si viniera David ahora, nos dijera, ¿por qué ese coronavirus, esa enfermedad, está poniendo amedrentado a los escuadrones de Cristo? Amén. Porque ese puede ser nuestro gigante. Sí, o es. Y dijo el rey David, déjamelo a mí. A una gran multitud. Estaban con miedo, estaban temblando. Un gigante lo tenía amedrentado. Tuvo que venir uno. Todos los valientes de David agarraron renombre porque no se acobardaron. Eso era todo. Porque confiaron en su Dios. Asa, ¿qué le pasó? No es que él era poderoso con la multitud o pocos, no. El Dios que los libraba a ellos era poderoso. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado con el pueblo de Israel? O el pueblo de Dios hoy. Que no teníamos nada cuando vinimos a Cristo. Y cuando no teníamos nada, confiamos en nuestro Dios. Y Dios nos bendijo a manos llenas. Y ahora que estamos a manos llenas, estamos confiando en el dinero, en la casa, en el carro y en lo que tenemos. Y dejamos de confiar en el Dios que nos dio la bendición. Lo mismo que pasó con Asa, está pasando hoy con el pueblo de Dios. En vez de ir de rodillas, nos vamos y preparamos con un ventilador, con medicina, con una camilla y vemos que andamos preparando por si nos llega esa enfermedad. Y estamos igual que Asa, en el tiempo que tenía que confiar en Dios, cuando le había dado una gran victoria con los etíopes, fue y se apoyó con el rey asirio. En el tiempo que tenía que confiar en Dios e ir de rodillas a Dios, se fue con los médicos que prácticamente practicaban la brujería. Y Dios lo aborreció eso. Ahora usted y yo, Dios nos bendijo cuando no teníamos nada. Porque quiere ver en quién y en qué nos apoyamos. En quién confiamos. Ahora es cuando tenemos que poner en práctica todo lo que hemos aprendido desde que vinimos a Cristo. Como cuando nosotros, hermanos, estamos entrenando. Estamos entrenando los miércoles, lo entrenamos los jueves, entrenamos los lunes. Y es un entreno porque el domingo vamos a retener el verdadero partido. Toda esta vida atrás hemos estado entrenando. Estamos entrenando y hemos estado entrenando para este tiempo. Porque este es el verdadero partido. Que tenemos que enfrentarlo ahora con todo. Porque nuestro Dios está delante de nosotros. Nos está mirando. Él está mirando. ¿Dónde están los entrenos que hemos tenido? ¿Dónde están todos los mensajes que Dios ha dado aquí? No solo por mí. Ha usado a todos los predicadores para este tiempo. Ahora es, si hemos estado entrenando, toda nuestra vida era para este tiempo. Era para este tiempo. Para este momento Dios nos entrenó. ¿Dónde quedan todos esos entrenos? ¿Dónde están todos esos mensajes que Dios nos ha venido hablando? Ahora que se necesita echar mano de esa palabra. ¿Qué dirá Dios? No me creen. No creen que yo puedo salvarlo. No creen que yo puedo sanarlo. No creen que yo los puedo liberar de eso. ¿No ha de estar decepcionado nuestro Dios de nosotros? ¿Que estamos temblando?
yo voy a decirles algo a ustedes, ya casi estoy terminando. Tenemos que tener una motivación. Ahora va la respuesta de que les dije, ¿por qué Dios les demandó del ejército que no tuvieran una esposa, que tuvieran casa nueva, que tuvieran viñas, que tuvieran cosas que los iba a distraer del plan de que iban a ir a la guerra? Porque quería que tuvieran un solo enfoque, un solo pensamiento, todos uno. Porque un miedoso, un poquito de levadura leuda toda la masa. Porque con uno de esos miedosos que se hubiera ido, le contagia al escuadrón a Gedeón. Le contagia a cualquier batallón, a alguien, por muy fuertes que sean. Yo no sé cómo el miedo es contagioso, hermano. El miedo se contagia. No vayas. Yo estaba escuchando ahorita ya en Facebook. No le hagan caso a sus pastores. No vayan a las iglesias. No los apoyen, porque el día que les den ticket o los llegan a hacer algo, ustedes van a pagar la consecuencia. No, yo por eso digo, esto es voluntario. Nuestro Dios no obliga a nadie. Es cierto, hicimos una lista ahí que podemos venir unos 8 o 10 a orar, pero de aún ahí no estamos obligatorios. Algunos no, les dije yo, no vayan, está bien, quédense en casa. No es obligatorio, esto es voluntario. Tiene que nacer, aún cuando pase todo esto, sigue siendo voluntario esto. Ese es nuestro Dios. Nosotros, si Él no nos obliga, ¿yo por qué voy a obligarlos a ustedes? Porque Dios quiere gente dispuesta, gente que esté mirando, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gente que no contagia a otra gente de su cobardía que anda. Recuérdense que los cobardes no van a entrar. No se deje contagiar usted de los cobardes. No, dicen, no vayan, no hagan caso. No, sí es cierto. No sigan, es cada quien. Si ustedes quieren escuchar esos informes que se oyen en la tele, está bien, esto es individual. No confían en Dios. Esto es individual. Yo he estado escuchando esos mensajes allá por Facebook y YouTube. No lo sigan. No. Es que no seguimos a los pastores, nosotros seguimos a Cristo. Porque nuestro capitán es Cristo. Y nosotros seguiremos sus pasos. Y estamos mirándolo a Él. Porque si nosotros escuchamos los mensajes de los cobardes, nos acobardamos también. Este fue el plan de Dios. Que no quería cobardes para que no contagiaran a los de valor. Que tuvieran un mismo enfoque. Ahora quiero sembrar en usted algo bueno, para que usted se enfoque en lo que hemos creído, en lo que hemos confiado. Primero usted se va a enfocar, primer lugar, porque ellos tenían una motivación, iban a pelear por su patria, iban a pelear por sus familias, por sus hermanos, por sus tierras, por su casa, por sus hijos. Porque si anduvieran ahí con miedo, mi esposa está virgen, no la toqué, iba a ser un cobarde. Ahora usted su enfoque, número 1, su salvación. ¿Por qué tiene que pelear usted sin cobardía por su salvación? Por su alma, por su destino eterno. Usted tiene que enfrentar lo que venga. Porque ahora sí puedo decir yo que el que ame su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por Cristo la hallará y vida eterna. Ahora sí se va a ver de qué calibre estamos hechos. Y es más, se está viendo ya. Segundo, porque usted debe de pelear. Porque sus hijos lo están mirando. Usted tiene que pelear por sus hijos. Y usted me va a decir, ¿por qué tiene que ver mis hijos? ¡Ah, mucho! Porque si usted se pierde, sus hijos se pierden. Si usted se aparta de los caminos del Señor, en estos tiempos, sus hijos se apartan también. No me diga que sus hijos sí le van a enfrentar en nada. Usted es el cabeza. Sus hijos se van también. Y ahí entra su esposo o su esposa, si es cualquiera que esté perseverando.
sus hijos se apartan también. ¿Por qué más tenemos que luchar y motivarnos? Por nuestros hermanos. Por nuestros hermanos. ¿Sabe qué algo que me ha motivado yo ahora? Mi hermana Rosa y mis hermanos que estamos los viernes. Ellos son los más nuevos de la congregación. Y ahora de esta enfermedad, ellos han mostrado tener más valentía que los viejos. Cada servicio me están, ¿habrá tiempo ahora para ir? Les digo, no, ustedes están ahí los sábados. Y de vez en cuando estamos ahí los viernes también. Yo no he visto en ellos ninguna cobardía. Gloria a Dios. Por nuestros hermanos. Para que nuestros hermanos vean que peleamos con ellos por oración. Estamos con ellos peleando porque los amamos y estamos en el mismo sentir. Por amor a nuestros hermanos tenemos que mostrar hoy valentía. Por alguien más que usted tiene que mostrar valentía. Por millones y millones de almas que van al infierno ahorita. Y que si usted muestra cobardía, usted se une a esa lista de millones también. Por las almas perdidas. Usted tiene que pelear por las almas perdidas. Tiene que tener una razón, una motivación, un deseo por algo. ¿Cuál es su motivación? Se lo estoy dando. Por millones de almas que se están perdiendo. Y yo no quiero ser uno de esos millones. No quiero que agregue ese número yo. No. Quiero quitar ese número. Poniéndome yo para ayudarles a ellos. Y decirles que nuestro Señor no nos ha dejado huérfanos. Está con nosotros. Amén. Y también, hermanos, para mostrarle a mi Señor que lo amo. Amén. Y que le agradezco porque dio su vida por mí. Amén. Y que no ha llamado un cobarde. Y que el espíritu que me dio no es de cobardía. Amén. Y no defraudar a mi Señor. Amén. Ese debe de ser mi mayor anhelo o mi mayor esfuerzo, donde yo voy a cobrar ánimo. Que no voy a defraudar a mi Señor. Si los primeros hombres dieron su vida por Él, estuvieron dispuestos a ser crucificados, aserrados, muertos a espada, sus hijos Apedreados también. apedreados. Esteban. Yo también soy del pueblo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo también soy de ese pueblo de Dios. Yo también. Ellos eran mis hermanos en la fe. ¿Qué dirá mi Señor de nosotros? Él nos está viendo. Él está viéndonos. Sí, amén. Está tomando nota de esto. Que ya no queremos seguir, tirarlo todo por algo insignificante, algo mínimo. Que hay que si nos dejara pasar la gran tribulación. Que sabemos que no la vamos a pasar. Gracias a mi Señor. Estamos mirando principios de dolores y todavía y ahí estamos en dos pensamientos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor quite toda cobardía del pueblo del Señor. Quiero dejarles este texto, ya para terminar. 2 de Corintios 6, versículo 9. Como desconocidos, pero bien conocidos por nuestro Señor. Como moribundos, mas he aquí que vivimos en Cristo. Como castigados, mas no muertos. Todavía no nos ha llegado esa enfermedad. ¿Estamos castigados? Sí, pero todavía no estamos muertos, estamos vivos. El 10. Como entristecidos. Claro que sí, estamos tristes por lo que está pasando. Pero bien gozosos. Estamos tristes por lo que está pasando. Pero el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén.
como pobres, porque tal vez nos han quitado el trabajo, no tenemos tal vez para lo que necesitamos, mas enriqueciendo a muchos con la fe que nuestro Dios nos ha dado. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, 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 todo. Aleluya. Yo no sé si usted va a agarrar fuerza después de esta enseñanza. Amén. Enriqueciendo a muchos con la fe que tenemos. Como moribundos, pero no muertos. Como que perdimos la batalla, pero estamos en victoria. Como que estamos tristes por lo que está pasando. Claro que sí. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hoy en estos tiempos de angustia. Fortalézcase del Señor. Crea esta palabra. Y usted será uno de los valientes de Cristo. Y en aquel día cuando se abran los libros, usted estará allí, uno como los valientes de Cristo. Y que no le tuvo miedo al coronavirus, ni al COVID-19, ni a las reglas que puso California, ni a nadie. Porque nosotros obedeceremos a Cristo. Claro que vamos a mantener ciertas restricciones, pero también la palabra va por encima de las reglas que el hombre quiera poner. Porque Pedro y Pablo y todos los apóstoles dijeron, cuando les prohibieron que dejaran de hablar en el nombre de Jesús, dice que los azotaron, los metieron a la cárcel y les prohibieron que no hablaran en el nombre de Jesús. Si ellos se vieran acobardados, si ellos hubieran dejado de hablar al Señor, hablar de Cristo, nunca la palabra del Señor hubiera llegado a su vida, ni a mi vida. Si usted y yo hoy nos acobardamos, nuestros hijos se perderán, los vecinos suyos, su familia se va a perder, y el evangelio de ese edad ya no va a poder seguir, porque habremos una puñada de cobardes. Vamos a pelear por las almas, vamos a pelear por nuestras almas, por nuestra familia, por nuestros hermanos. Hoy más que nunca vamos a poner en práctica tanto tiempo que hemos estado entrenando y practicando y estudiando esta hermosa palabra. Hoy más que nunca que sabemos que nuestra redención está ya a la vuelta, no nos podemos acobardar. Agarremos esa palabra. Nuestro Dios está poderoso. Nunca ha perdido una batalla, ni tampoco la va a perder. Estamos en buenas manos. Él va delante de nosotros. Echemos mano de esa palabra hoy. Dios le bendiga, Dios le guarde y le dé fuerza en esta noche ahí donde está. Bendiciones y gracias por el tiempo que me escuchó. Bendiciones.